Bueno, en honor a la puntualidad y para aprovechar a estos dos expositores de lujo, uno viene de Perú, otro viene de Uruguay. A los dos los quiero mucho, somos amigos con Andrés desde hace años, con Ale también buenos conocidos. Así que para mí es un honor estar hoy acá compartiendo este espacio con ustedes. Elegí coordinarlos para que sepan, para mí fue una elección estar acá, así que estoy muy contenta. Voy a presentar primero a Andrés Kuplen, quien nos va a compartir su espacio de reflexión, titulado Encuentro logoterapéutico, la sanación vincular a través del sentido. Andrés es doctor en psicología por la Universidad de Flores, es especialista en análisis existencial y logoterapia por la Sociedad de Logoterapia del Uruguay, director de CEDU, Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, posgrado en Medicina Indoamericana, Facultad de Medicina Universidad Nacional de Rosario. Autor de libros Símbolos, Valores en Psicoterapia, Logoterapia Abierta, Círculos de Vida Plena, Mi viaje a un mundo de hombres pájaro. Creador por más de 20 años de la propuesta TLDPG, talleres logoterapéuticos de desarrollo personal en grupo y de herramientas logoterapéuticas como brújula de orientación existencial, esquema guía del pensar existencial, logoarte, no danza, tarjetas temático-existenciales. Docente, conferencista, tallerista y difusor de temas logoterapéuticos en universidades y centros académicos de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay. Bueno, antes de cederle la palabra a Andrés, les comparto la metodología de este espacio. Andrés va a exponer 35 minutos, después lo vamos a escuchar a Alejandro y después abrimos 20 minutos de intercambio de preguntas. Tenemos la suerte de que este espacio dura un poquito más, entonces como van a hablar ellos bastante, lo que yo les aconsejo es que vayan tomando nota, así cuando Alejandro termina se acuerdan lo que dijo Andrés y pueden preguntarle también. ¿Sí? Así que para que estemos atentos a eso. Bueno, gracias Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Gracias por haber elegido presentarnos, sobre todo por la amistad y el cariño que nos une. Buenas tardes a todos. Espero que hayan podido almorzar rico y poder encontrar ahora un tiempito como para digerir lo que hemos comido, pero también escuchar un poco algo que tengo para compartirles. La propuesta que traigo la titulé El encuentro logoterapéutico, la sanación vincular a través del sentido. El propio título de la charla que quiero compartir con ustedes, para mí, tiene mucho sentido. Porque si la deconstruimos, nos vamos a dar cuenta que es importante, porque también es el leitmotiv del Congreso, humanidad punto de encuentro. Es importante el concepto de encuentro. Pero no cualquier encuentro, sino un encuentro logoterapéutico, es decir, un encuentro desde la logoterapia o con características que están vinculadas a la logoterapia. El subtítulo es La sanación vincular. Hablar de sanación, acá me remite a la obligación de aclararles que etimológicamente sanar viene de sanus y sanus significa recuperar el criterio, recuperar el juicio, recuperar la razón. Por tanto, sanar vendría a ser la posibilidad de recuperar la conciencia, la razón, el criterio, recuperar la posibilidad de responder ante nuestra vida. Y esa posibilidad de sanar, de recuperar juicio, puede ser dada, puede venir dada a partir de la experiencia vincular. Es decir, de los vínculos que podemos tener con nosotros, con los otros y con aquello que nos trasciende. Por tanto, la charla va a tratar de llevarnos a reflexionar en esas tres posibilidades. Las tres deben estar
permanentemente siendo atendidas desde el punto de vista existencial. Debemos prestar atención a los modos, las formas de vincularnos con nosotros mismos y sin centrar solamente la atención en el vínculo conmigo mismo, prestar atención a la forma de vincularme con el otro y también, y no debe faltar, la posibilidad de vincularme con aquello que nos trasciende, entendiendo por esto Dios, universo, cosmos, aquello que ustedes pueden considerar trascendente y que forma parte de nuestra existencia, lo sepamos o no. Si caemos solamente en la vivencia de estar permanentemente vinculados a nosotros mismos, casi mirándonos el ombligo, y no tomamos en consideración al otro ni a aquello que nos trasciende, caeríamos en un egoísmo o una actitud narcisista. Si me niego, si no presto atención a mi existencia y me fundo en el otro, puedo caer en una neurosis de masificación. Empiezo a hacer lo que otros quieren que haga, empiezo a pensar lo que otros quieren que piense, decir lo que otros quieren que diga o hacer lo que otros quieren que haga. Y si no vinculo la experiencia con mi interioridad, tampoco con el otro, y solamente me dirijo a una experiencia de lo trascendente, puedo correr el riesgo de irme de la realidad. Cultivar un ejercicio o un movimiento existencial que nos lleve a trabajar la experiencia del contacto con nosotros, con el otro y con lo trascendente, puede comenzar a dar una tonalidad existencial altamente saludable. Seguramente conocerán por esta figura a Leonardo da Vinci. Da Vinci es el representante por excelencia de ese movimiento histórico, cultural que fue el Renacimiento. El Renacimiento planteaba el límite entre el fin de la Edad Media y el Nuevo Mundo, las nuevas posibilidades y el renacer a una experiencia de lo humano. Europa venía no solamente del oscurantismo de la Edad Media, sino también de las plagas de la peste negra, que esto hacía que más del 60% de lo que era el mundo de la época en Europa hubieran perecido por causa de esta epidemia. El valor de la vida, luego de superada la epidemia, comenzaba a florecer. Y por eso el Renacimiento era la posibilidad de volver a dar al ser humano, a la cultura, a la civilización, una nueva posibilidad, un nuevo modo de ser. El arte ha podido expresar a lo largo de la historia mucho de lo que se considera el espíritu de época. Y una de las formas que encontró Da Vinci para fotografiar el espíritu de época fue nada más ni nada menos que la Gioconda, conocida popularmente como la alegre. La Gioconda, la jubilosa, la alegre. Entonces el Renacimiento, a través de esta expresión cultural, nos hablaba de un espíritu de época que renacía, resurgía. Si seguimos la línea de tiempo y nos acercamos un poquito más acá, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, este señor, Edvard Munch, en su elaboración pictográfica, nos presenta también un espíritu de época. Quizás puedan reconocer esta imagen. Es un cuadro de Munch llamado El Grito. Y esta imagen revela la experiencia o el espíritu también de otra época. En la pintura se dice
que se retrata a un hombre que, agobiado ante el vacío existencial, la soledad y el aislamiento, al no sentir conexión con otros humanos, alejado de ellos, emite un grito visceral, caracterizado por la incomprensión, por el vacío, por la soledad, por la angustia. Y a pesar de que hay personas cercas que lo miran, no hay alguien que se le acerque. Claro, esto es lo que al principio se ha contado de esta pintura. Investigaciones recientes cuentan que Munch en realidad lo que trató de pintar allí no es a un hombre que está gritando, sino a un hombre que se está tapando los oídos porque no puede soportar el grito que sale de la ciudad que está ardiendo en llamas. El grito de los otros lo desespera. Sea que estemos gritando interiormente porque no nos sentimos escuchados, porque no sentimos el encuentro con el otro, o sea que estemos gritando porque el grito del otro nos aturde, ambas interpretaciones nos hablan de desencuentro, de desconexión. Quizás ese fue el espíritu de época que Munch nos quiso retratar. Esto fue en 1893. Sin embargo, quizás al mirar estas fotos nosotros podamos reconocer mucho de las experiencias cotidianas, donde la tecnología a veces colabora más que en el acercamiento, en el desencuentro. Y quiero dejar claro acá que mi postura no es satanizar la tecnología. La tecnología es un elemento más y que bien utilizado nos proporciona muchísimas cosas favorables. Por ejemplo, la de que nos podamos encontrar, comunicar, ¿sí? Es como un cuchillo. Bien usado puede servir para cortar un trozo de pan o puede servir para clavarlo en el corazón de alguien. Entonces la tecnología por sí misma no va a ser ni buena ni mala, sino que va a depender del uso que hagamos nosotros con ella. Lo que sí es cierto, y lo veíamos hoy con María, ¿era? Estela, que el espíritu de época que nos caracteriza tiene a la soledad como un símbolo, un dato a registrar y a tratar de interpretar. El gobierno inglés, Theresa May, ordena en el 2017 que se cree lo que se llama el Ministerio de Soledad. El gobierno inglés entiende que la soledad como fenómeno social causa estragos a nivel económico a la cultura inglesa. Si nosotros evaluamos el tema de la soledad solo en niveles económicos, y bueno, sí, seguramente se está perdiendo mucho dinero por este flagelo, pero no es lo que a nosotros nos interesa. Esto nos está diciendo otras cosas más que son importantes para nosotros. Por ejemplo, el entender que la soledad muchas veces es producto de un desencuentro. Dentro del clima impersonal de la sociedad industrial, cada vez más personas sufren un sentimiento de soledad. El síndrome de la soledad de la multitud solitaria. Esto lo plantea ya Viktor Frankl en el año 80. ¿Qué causa? ¿Qué genera la soledad? Bueno, entre los jóvenes puede presentar la adicción a la tecnología, el aislamiento social, los trastornos de atención, la depresión, ansiedad, ideas suicidas, entre otros, muchos síntomas. ¿Qué voy a intentar entonces? Bueno, tomar una biografía, la de Viktor Frankl, para tratar de desarrollar lo importante que es tener en cuenta al vínculo
perdón, como algo sanador. Insisto que la charla va a ir por estos 3 niveles. Reflexionar sobre el vínculo con nosotros mismos, el vínculo con los otros y el vínculo con lo trascendente. Para eso el apoyo que voy a tener va a ser en la propia biografía de Frankl. Hay una experiencia de un Frankl de los 37 a los 40 años, cuando está viviendo la experiencia del campo de concentración, donde él va a hacer referencia a lo importante que es el vínculo con nosotros mismos. Ese mismo Frankl, con 75 años, nos va a hablar de lo importante que es el vínculo y el poder sanador del encuentro con el otro. Y un Frankl de 19 años nos va a hablar de lo importante que es el vínculo con lo trascendente. A pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza, en la vida del campo de concentración aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo. Su constitución era a menudo endeble, pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza robusta. En el campo de concentración, según Viktor Frankl, no sobrevivían las personas más fuertes y mejor alimentadas, sino aquellas que seguramente nadie podía apostar de que podrían sobrevivir cuando su físico no les respondía y parecían endebles físicamente. ¿Y qué era lo que hacía sobrevivir a esas personas? Nos dice Frankl en ese experimento crucial que entendió que lo que hacía sobrevivir era ese refugio en su libertad interior, ese viaje interior a un mundo rico en vivencias espirituales. Por tanto, la invitación a vincularnos con nosotros mismos es a cultivar en nosotros esa huida al interior para poder cultivar este mundo que seguramente va a estar cargado de valores, creatividad, amor, humor, motivaciones para encontrar sentido, metas y objetivos en la vida y las preguntas existenciales que podemos hacernos en este presente. ¿Quién soy yo hoy, aquí y ahora? ¿Qué quiero de mí hoy? ¿Qué está queriendo la vida de mí hoy? ¿Qué preguntas me está haciendo? ¿Qué respuestas le estoy dando? Esa reflexión va a surgir solo del vínculo con nosotros mismos. Solo dedicar un tiempo a la reflexión, a la meditación y al contacto con esto que somos en esta interioridad. El segundo ejemplo, un Frankl de 75 años nos cuenta un episodio de su vida. Una muchacha norteamericana, estudiante de música, acudió a mí en Viena para someterse a una terapia. Como hablaba un espantoso lunfardo, podríamos decir, y no podía entender una palabra de lo que decía, traté de derivarla a un médico norteamericano para que averiguara qué la traía a mí. Pero ella no fue a consultarlo. Y al encontrarnos casualmente en la calle, me explicó: vea, doctor, apenas hablé con usted de mi problema, sentí tal alivio que ya no me hizo falta otra ayuda. De modo que hasta el día de hoy, nos dice Frankl, no sé
lo que la llevó a mi consulta. ¿Qué nos dice esto? Frankl se encuentra con una paciente a la que no logra entender porque no habla un idioma que pueda comprender claramente, en este caso un inglés y en lunfardo, pero la sola presencia y actitud de escucha de Frankl pudo ser para ella un activador en la recuperación de su salud. Así como dije que era importante cultivar el encuentro con uno mismo, es sumamente importante comenzar a ser consciente del valor que tiene el encuentro de nosotros con los otros. Y ese encuentro con el otro no solo tiene que estar mediado por la palabra, ni únicamente por la palabra. Saber que esa presencia con el otro tiene que ver también, en esto que Guillermo nos hacía reflexionar sobre el prestar atención al cuerpo, de los modos de comunicarnos a través del cuerpo, de la comunicación no verbal, de la construcción de una intención comunicante que primero le demuestra al otro que estamos abiertos a recibirlo y a comunicarlo. Una francesa llamada Colette Bissois plantea un libro que habla de la comunicación, que hay que pasar primero de la acogida al diálogo. Antes de dialogar, debemos hacer sentir al otro que está siendo recibido por nosotros. En tercer lugar, la tercera experiencia de Frankl es un Frankl de 19 años. Este texto, ayer homenajeábamos a Fisotti, y Eugenio Fisotti nos regala hacer una compilación de textos juveniles de Frankl en un libro que se llama Las raíces de la logoterapia. Es importante que volvamos a conocer a Frankl desde las raíces. Un Frankl con 19 años que escribía: si al hablar con la naturaleza no comprendes nada, a pesar de ello tú debes hablar, hasta si ella parece muerta. De hecho, ella está viva, lo sabe el filósofo y lo percibe el artista. E incluso cuando no lo estuviese, cuando tú hablas con ella, no es con ella con quien hablas, sino contigo mismo. Cuando estoy tendido sobre la hierba, hablo de mi vida, me doy cuenta de todo, confieso, decido, dejo que el tiempo transcurra en recuerdos, experiencias, pensamientos, acciones, cosas bellas y tristes, verdad, falsedad, fidelidad, cobardía. Lo que he hecho, quiero y debo hacer. Cuando el sol se pone lentamente, rico en esperanza creyente, en afirmación espiritual digo: oh Dios, dame voluntad y que mi voluntad sea acorde a la tuya. Esta experiencia es la experiencia del encuentro con lo otro, que no debe faltar en nuestra existencia. Así como es importante que nosotros cultivemos el encuentro con nosotros mismos, que estemos atentos a trabajar el encuentro con el otro, no debemos olvidar de conectar con nuestra experiencia con lo trascendente. Llamen ustedes a la trascendencia como quieran. Para los creyentes será Dios, para quien no cree puede ser la naturaleza, el universo, el cosmos, la energía, el amor. Pero no debe faltar de nuestra experiencia cotidiana la conexión con aquello que nos trasciende. ¿Qué podríamos hacer para cultivar esa experiencia? Y bueno, quizás un posible camino, comenzar un proceso de autoconocimiento, tomar conciencia de quién estoy siendo yo hoy, aquí y ahora,
Y en este proceso de preguntar quién voy siendo yo aquí y ahora, de ir conociendo esta realidad, pasar a la segunda etapa importante, la aceptación de lo que voy conociendo. Esa aceptación tiene que ver con aceptar mi propia biografía. Esa biografía que viene siendo escrita con aciertos y errores, con luces y sombras, con valoraciones, con éxitos, pero también con fracasos y con errores y sufrimientos. La aceptación de mi biografía es aceptar también mi historia familiar, la experiencia con mis padres, lo positivo y lo negativo de ellas. Todo viene siendo el material que me va construyendo. Entonces, comenzar a conocer lo que voy siendo. En segundo lugar, aceptar lo que voy siendo para comenzar ahí a asistirme, a comenzar a tener una actitud proactiva, una actitud responsable de la propia existencia. Médico, cúrate a ti mismo, dice la Escritura, ¿no? Comenzar nosotros a ser nuestros propios terapeutas. Y cuando yo me voy conociendo, me voy aceptando y me voy asistiendo, ya estoy en condiciones de dar el paso más importante desde la propuesta logoterapéutica, la autotrascendencia. Es decir, no solamente será salir desde lo mejor de mí hacia algo o alguien distinto a mí, sino que va a ser el salir desde un autoconocimiento, desde una postura que no va a buscar salir para utilizar al otro, sino para dar la mejor versión de nosotros a ese otro que nos espera. ¿Qué actitudes podemos fomentar en este autoconocimiento? Y bueno, una actitud que esté abierta a la transformación. Cada uno de nosotros está en permanente transformación. Evitemos entonces rotularnos y rotular a los otros diciendo fulano es así y va a seguir siendo así. Evitemos esperar que los demás cometan los mismos errores siempre. Kierkegaard escribe: si me etiquetas, me niegas. Cuando etiquetamos a alguien, cuando marcamos a alguien, le quitamos toda posibilidad que muestre la capacidad de ser otro que puede tener en su interioridad. La actitud de ir haciéndonos a nosotros mismos, de ir tomando coraje en nuestras decisiones, en nuestras acciones y en la libertad que genera el ir construyendo nuestra propia historia con puño y letra. Tener una actitud creativa ante la vida. Tener casi la actitud pigmaliónica de ir viendo nuestra existencia como la gran amada. Pigmalión, rey de Chipre, escultor, decían que muy mujeriego y que él intentaba buscar a la mujer más bella y no encontrándola y angustiado porque no aparecía, decide esculpirla. Afrodita, diosa, reina y madre de todas, femenina y muy celosa de su condición bella, se entera que el escultor había hecho en su taller a una mujer hermosa y Afrodita dijo: ¿quién puede ser más hermosa que yo? Así que decide llegar al taller del artista a ver quién era esa mujer bella. El artista había esculpido a la propia Afrodita. Afrodita queda maravillada del gesto y agradecida decide darle vida a esa mujer llamada Galatea y le confirma que al darle vida, él deberá cumplir con amarla y cuidarla de todo mal. Esa construcción, esa creación de nuestra propia vida tiene este mandato. Cuidemos nuestra vida, amémosla, pero no de palabra, en acción. Un valor no es lo que yo digo de él, sino lo que yo hago con él.
La mejor pedagogía de valores que podemos hacer es encarnar los valores y vivirlos, no discursarlos. Tener una actitud abierta a responder. Ser responsable no significa tenés que hacer lo que te ordené. Eso es un mandato. Ser responsable es responder. Y responder a la vida se le responde viviendo. Y viviendo cosas que nos den sentido. Otra actitud abierta al sentido es la que tiene como meta una actitud que Fromm llama biofílica, una actitud que intente amar a la vida. A veces estamos centrados, y lo veíamos hoy en el panel sobre salud. Soledad dio una charla preciosa, unas respuestas preciosas junto con Patricia Ovejas y otro representante más en el tema de la salud, y nos enseñaban cómo tenemos este discurso de estar centrados en la patología, en la enfermedad, en lo que no hay, cuando en realidad podemos centrarnos en el bienestar, en el bien ser, en la salud, en lo que hay, y también trabajar desde ahí. Tener una actitud biofílica es amar a la vida, amar al ser humano y también trabajar por la independencia en el pensar, en el sentir, en el decir y en el hacer. Tener una actitud abierta hacia el mundo interior, tratando de asumir el conocimiento de mis luces, que son mis potencialidades, que son mis capacidades y con las cuales puedo también presentarme y hacer un aporte, pero también mis sombras. También aquellas cosas que no me gustan de mí, cosas que rechazo, que no quiero y que no muestran la mejor parte de mí. Pero ninguno de nosotros es perfecto. Somos todos aprendices y vamos juntos haciendo no solo lo que queremos, que es pocas veces que lo podemos hacer, porque generalmente hacemos lo que podemos. Tener una actitud abierta a la encarnación de valores, tener una actitud abierta a asir y soltar. Es necesario comenzar a soltar todo aquello que hoy, aquí y ahora no nos deja vivir plenamente. El amor que tuvimos, el trabajo que tuvimos, aquello que me hicieron y todavía no solté. El hecho de estar asido, agarrado a eso, me quita libertad. Comencemos a soltar lo que tenemos que soltar hoy. Dejar ir, poder decir adiós, para tomar lo nuevo, renovarnos y seguir con el flujo de la vida. No podemos pisar 2 veces un mismo río, nos dice Heráclito. Y la vida es un río en permanente cambio, en permanente transformación. Tener una actitud abierta, aceptar el sufrimiento, es parte de la vida. Hay un sufrimiento con sentido y hay un sufrimiento sin sentido. Tengamos conciencia de ver claramente. El sufrimiento con sentido es el que nos reclama una actitud humilde ante eso que no podemos cambiar. Una actitud abierta al humor. No solo poder reír, sino que intentar no reírme de, sino reírme con los otros. Poder reír. Una actitud abierta al encuentro con la naturaleza y con la cultura. En la presentación Lucía hablaba de una preparación que hice en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario sobre culturas indoamericanas. Y ahí he aprendido muchísimo del valor que tiene la conexión con la naturaleza. Muchas comunidades indígenas sostienen que enfermamos cuando nos desconectamos de la naturaleza y que la recuperación de nuestra salud viene también cuando volvemos a reconectar desde el corazón con la naturaleza. No sé, aquí en Uruguay, desde el viernes al domingo, comienza la gente a salir de Montevideo como locos, con sus autos, con los ómnibus, en busca de playa, de árboles, de bosques, para poder conectar con algo que los ayude a recordar que somos parte de la naturaleza. Una actitud abierta a aquello que nos trasciende.
una actitud abierta a la contemplación, una actitud abierta a la práctica de la humildad, la sencillez y la confianza. Humildad viene de humus. Humus viene de tierra. La persona humilde es la persona que camina con los pies firmes sobre la tierra. Pero esa firmeza la da la autoconfianza, el sentirnos parte de la tierra. Esa humildad es fruto de una sana autoestima. El doctor Elkin define autoestima como el silencioso respeto por uno mismo. Autoestima no es cuando yo estoy contando lo bueno que soy, lo bárbaro que soy, qué buena autoestima que tiene, no. Es el silencioso respeto por uno mismo. La buena autoestima no hace alarde de lo que va haciendo, sino que se va concretando en un hecho y ya está. Y ahí se deja el mensaje. Para finalizar, quería compartirles, y ahora que está mi querido Guillermo, le regalo esto a él, sé cómo le gusta a Eduardo Galeano, un cuentito de Galeano que nos deja, como siempre, la reflexión. Se llama La Llegada. El hijo de Pilar y Daniel Wimber fue bautizado en la Costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra, pero también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. La vida de cada uno de nosotros es un gran misterio. No dejemos que otro nos cuente nuestro propio misterio. No creamos que nuestra existencia está interpretada por el otro para poder comprenderla. Ese profundo y sagrado misterio que es nuestra existencia solamente reclama nuestro propio trabajo de descubrimiento. Les agradezco profundamente que hayan podido participar, acompañarme, y vamos a dar paso al compañero que viene ahora. Muchísimas gracias. Alejandro Calet Salomón Paredes es psicólogo, psicoterapeuta de orientación logoterapéutica por SAPS, Colombia, director del Centro Psicoterapéutico Logos en Lima, Perú. Es docente universitario y psicoterapeuta formador en logoterapia y análisis existencial. Ponente en congresos internacionales de psicoterapia y logoterapia, autor de diversos artículos y un libro sobre logoterapia editado por Esmael México, que ya está en su tercera edición. Nos va a presentar el espacio de reflexión titulado Ignorancia e ironía como estilo de vida, actitud socrática para una existencia responsable y con sentido. Bienvenido, Alejandro, y gracias. Gracias, Lu. Bueno, buenas tardes a todos. Un honor estar nuevamente aquí. Gracias a Claudio y a todo el equipo por la invitación siempre. Bueno, creo que lo que yo voy a trabajar, te escuchaba y sentía lo que ibas diciendo, y creo que lo que voy a trabajar va a complementar, espero que bien lo que has trabajado tú, que realmente lo has trabajado muy interesante. La idea, no sé si podemos ir poniendo la diapositiva, porfa. La idea es, y se me viene el tema del complemento con lo de Andrés, porque creo que este puede ser un complemento algo práctico de lo que Andrés ha ido trabajando interesantemente. Pues consiste en un tema de actitud. Y lo que yo les voy a proponer en este espacio de reflexión es precisamente una reflexión que implique la actitud, una actitud de vida. A mí me gusta mucho el tema del diálogo socrático, me apasiona la parte del encuentro, del vínculo terapéutico.
Y creo que todo el diálogo socrático, la visión socrática, la perspectiva socrática que Frankl integra y desarrolla también, es importantísima en el CC. Ay, perdón. Entonces, creo que esa, les hablaba, ¿no? La visión de Sócrates en relación a lo que Frankl integra es importantísimo, pero también no solamente en el sentido de ser una metodología que aporte al encuentro terapéutico y que aporte al despliegue de lo espiritual en el ser humano, en la consulta terapéutica, sino asumirlo como una actitud existencial. Es decir, no solamente ser socrático en mis relaciones terapéuticas con otras personas, valiéndome de esta metodología socrática, sino poder atreverme a asumirla como una actitud de vida también. Y eso es un poquito lo que les vengo a plantear. Entonces, vamos a ir viendo un poco cuál puede ser o cómo podemos ir asumiendo esta actitud socrática. Gracias. Hablabas, Andrés, acerca del tema del encuentro. Bueno, el encuentro en sí es el congreso, ¿no? Estamos acá encontrándonos. Y la temática del congreso es que la humanidad es el punto de encuentro. Del encuentro entre nosotros, en ese entre que se genera. Y también, por supuesto, el encuentro conmigo mismo, que es un encuentro también. Pues soy relación con el otro y soy relación conmigo también. Creo que asumir una actitud socrática implica eso. Entonces, yo les pregunto, ¿quiénes hablan solos aquí? Levanten la mano, ¿quiénes hablan solos? Sí. ¿Quiénes hablan solos? ¿En la mañana tomaron su haloperidol o no lo han olvidado tomarlo? Importado es incluso ese algo. Inyectado, ese sí. Pues yo les digo, y algunas personas no levantaron, bueno, es válido, pero quizá ante esta pregunta de hablar solo, oye, pero habla solo el que está loco. Sin embargo, Frankl decía que cuando dialogo conmigo mismo, realmente se desglosa lo espiritual de lo psicofísico. El diálogo conmigo mismo es quizá uno de los aspectos más propios de la persona, pues solo yo como persona, bueno, tú también por supuesto, puedes dialogar contigo, ningún otro ser puede dialogar consigo. Pero este diálogo no siempre garantiza un encuentro. Acá se me venía la idea de Buber, con el tú, no con el otro, que lo vamos a ver dentro de un momento. Pero en ese sentido del diálogo conmigo mismo, no necesariamente me voy a encontrar conmigo. La propuesta que les traigo va a implicar un poquito ver de qué forma podemos encontrarnos un poco más con nosotros mismos. No encontrarme a mí mismo, porque eso suena, una persona pensaba y decía, es que no me estoy encontrando a mí mismo. Y el otro le decía, es que no te vas a encontrar, tienes que crearte a ti mismo. Pero no es ese encontrarme, sino de estar junto conmigo mismo también, que es este encuentro entre nosotros, ver también cómo encontrarme conmigo en un diálogo. Se desglosa lo espiritual de lo psicofísico, pero ¿para qué? Pues qué interesante es el poder estar junto conmigo o frente a mí. A ver, dale un clic, por favor. Cuando no hablo conmigo, me pierdo de mí. Por ejemplo, cuando están frente a un espejo, ¿a quiénes les pasa que empiezan como que a hacerse ciertas preguntas? ¿Quién le ocurre que el espejo resulta siendo una suerte de herramienta para el autodistanciamiento? Cuando ya no hay nadie quizá, y llega la noche y me quedo solo en mi cuarto, en mi casa, solo conmigo,
entro al baño para cepillarme los dientes o lavarme y de pronto levanto la mirada y me encuentro conmigo ahí. Y empiezan a surgir algunos cuestionamientos o preguntas o señalamientos. ¿Qué tanto se atreven a quedarse un rato ahí con ustedes en el espejo? Quizás sin el espejo no, pero me refiero a ese quedarte ahí contigo y empezar a escucharte. ¿Quiénes se atreven? Porque resulta ser un atrevimiento, no es sencillo. Muchas veces puedo tender a, me estoy aseando y de pronto levanto y me encuentro ahí. Y empieza ese diálogo y de pronto agarro el celular y ya llamo a alguien. Pues no siempre el buscar al otro resulta en algo nutricio. A veces también puede ser una huida de mí mismo. ¿Quiénes se quedan frente al espejo un rato y se miran a los ojos? Y más que solamente quedarse con la imagen de lo estético en el momento de buscarse la imperfección o la cosa que acá me quedó un pelo, que no me afeité, sino más bien qué hay en esos ojos, ¿no? ¿Qué mensaje traigo de mí para mí en este momento y que me cuestiona, que me confronta? Dale un clic, porfa. Este diálogo conmigo mismo termina siendo una expresión de lo espiritual. En ese sentido, cuando Frankl hablaba de este desglose de lo espiritual respecto a lo psicofísico, precisamente hablaba de eso, creo yo, de la posibilidad de que ejerza, de que exprese, de que despliegue mi potencial o mi capacidad espiritual para poder dialogar conmigo mismo y empezar a hacerme las preguntas que muchas veces son las preguntas que la vida misma me hace. La vida me pregunta con la situación, pero y también aparece mi propia pregunta frente a mí mismo diciéndome, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Han pasado por situaciones en las que se preguntan, ¿y ahora qué hago? Porque la vida, ¡pum! Porque dialogar conmigo mismo no es algo sencillo siempre. Muchas veces dialogar conmigo mismo va a implicar precisamente atravesar angustia, ansiedad, tensión. Dale a ver, porfa. Ah, no, yo tengo esto acá. Gracias, gracias. La actitud socrática, ¿qué implica? Voy a hablar constantemente de atrevimiento, porque creo que asumir una actitud socrática es riesgoso. No es sencillo. Creo que implica un atrevimiento. Entonces, curiosamente, desde lo psicológico tenemos una suerte de mecanismo muy práctico, pero también muy automático, que es una búsqueda de seguridad. Y en ese sentido, la búsqueda de seguridad se liga al conocimiento. Cuanto más conozco, más sé y más seguro me puedo sentir. Sin embargo, cuanto más creo que conozco de mí, realmente puedo ir testificando que conozco menos de mí. Cuanto más creo que conozco e incluso puedo llegar a considerar que ya me conozco, más lejos estoy realmente de conocerme. La actitud socrática, que en la relación con el otro implica ser realmente consciente y asumir que al otro no lo conozco, entonces esta actitud también la voy a llevar para conmigo y asumir que no me conozco. Que no me conozco y que estoy siempre entonces en la posibilidad de conocerme un poco más. Pero ese conocimiento que está ligado a ciertas verdades, pues no siempre es agradable. Ahí es donde entraba lo que mencionabas de la aceptación, que es complicada y por eso es un atreverse. ¿Alguien reconoce qué dice ahí? Bueno, está en griego y dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Sócrates sabía que no nos conocemos y entonces nos dijo, conócete a ti mismo.
Esa es la invitación principal, a no quedarme con lo que creo que sé, sino estar siempre abierto a las posibilidades de comprender o de conocer algo nuevo de mí y de aceptarlo. Esto nuevo de mí es algo que yo puedo ir descubriendo también, por supuesto, en mi vínculo con los demás, pero en el inevitable cuestionamiento sobre mis propias verdades. Cada vez que conozco algo nuevo, puedo estar también confrontando esa novedad con lo que ya hay. Entonces, conocerme a mí mismo va a implicar inevitablemente, muchas veces, dejar de ser para ser una versión diferente. Pero muchas veces me puedo quedar en la versión que soy o que creo que soy y entonces cerrarme a conocerme y a encontrar algo nuevo en mí. Algo nuevo en mí que va a implicar de alguna manera permitirme encontrar algo nuevo en el mundo también. Sócrates decía, yo soy el que realmente sabe. ¿Por qué? Le decían. Le preguntaban, ¿por qué? Porque yo acepto que no sé. Ustedes sí creen que saben. Mi saber reside en que yo acepto que no sé. Ese principio socrático implica aceptar nuestra ignorancia. Yo acepto que no sé de mí y que no sé del otro. Y entonces inmediatamente me empieza a surgir una inquietud que si la puedo llevar a mi vida como una actitud siempre en relación a eso, es una ventaja. Yo diría que Sócrates es de alguna forma, no sé, pero me viene a la mente como que el primer fenomenólogo, ¿no? Antes que Brentano o antes que Husserl, creo que Sócrates ya planteaba algunas cosas relacionadas a la fenomenología, al hecho de validar que para poder conocer el mundo, yo conocerme a mí mismo, he de validar que no conozco del mundo, no conozco de mí mismo. Esta es una invitación a ser como niños. A través del tiempo y el aprendizaje vamos teniendo una serie de saberes y conocimientos en nuestra cabeza que van conformando toda una estructura de saber y que en mucho nos ayuda a poder vivir, porque gracias a ese conocimiento que voy teniendo puedo inferir para poder operar en la realidad, en el mundo. Si no, andaría como a ciegas. Pero el hecho de ya tener conocimiento me ayuda a poder actuar en la realidad. Pero también es cierto que tener todo ese conocimiento ahí, todo ese saber, puede de alguna manera también como que dificultar que yo pueda conocer, comprender un poco más quizá lo que va apareciendo ante mí. En pocas palabras, incluso la educación en mucho es una cuestión de conocer y de solamente utilizar esto que conozco para poder ser ahí. Y se nos enseña a ver lo nuevo, porque por ejemplo este es un momento nuevo, este momento no se ha dado antes, es novedoso y va haciéndolo a cada instante, pero se nos enseña a ver lo nuevo con ojos viejos. Yo digo eso. Se nos enseña a ver las cosas del momento que se nos presentan ricas para poder tan solo vivirlas y experimentarlas, pero se nos enseña a verlas desde los filtros. Bueno, en mi caso más bien si me quito los filtros no veo, voy a usar mis filtros para poder ver mejor. Pero la metáfora implica que siempre, oye, llega algo novedoso ante mí o una persona a la consulta y la veo de pronto desde lo que ya yo conozco, desde la teoría que domino, desde el prejuicio que tengo acá, de repente incluso no lo identifico y desde ahí la veo y la interpreto y le atribuyo un significado y ya creo que sé
porque ya sabía. Igual en la relación conmigo. Yo creo que me conozco. Ah, sí, porque bueno, veo mi historia, mi biografía, tengo estas vivencias, esto y lo otro. Y entonces termino siendo aquí quien creo que soy. Y hay una identidad. Pues me identifico con esas características de mi personalidad. Pero esta invitación es una invitación a ser como niños, porque el niño todavía no ha aprendido tanta cosa ahí y su mirada es fresca. Su mirada es de que ve lo nuevo con ojos nuevos. Ese es mi bebé. Tiene 2 meses y medio. Va a cumplir 3 dentro de poco. 2 meses y medio y pesa casi 8 kilos. Eso es lo que yo quería suscitar en ustedes en este momento. Porque eso es, no tengo el láser, pero eso es lo que hace ella, lo que ustedes han hecho. El mismo gesto que ustedes han hecho es el que hace ella cuando la llevo en brazos y empieza a mirarlo todo con esos ojos. Son unos ojos como que están descubriendo. No, yo ya estoy viejo en cambio, y yo miro como que no descubriese, yo solo confirmo, repaso. Las cosas ya me parecen lo mismo, y me parezco a mí mismo el mismo. Pero ella me enseña a que, oye, esta mirada fresca, entonces yo digo, ¿pero qué me impide? ¿Pero qué tal si puedo emularla un poco a ella? Tan pequeñita es, pero ¿cuánto me enseña? Y me enseña a mirar con frescura. Y entonces, ¿qué pasa si yo me miro con frescura a mí mismo? ¿Qué pasa si por un momento lo que creo que sé de mí lo suspendo, lo pongo por un momento de lado, validándolo, pero que quede ahí un momento para atreverme a ver un poco más allá de lo que conozco? Me hace recordar mi infancia, cuando yo veía a los Thundercats, no sé si acá lo han visto, y aparecía Leonó y sacaba la espada del augurio y decía, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente. Lo evidente es lo que ahí está y ya está constituido. Pero realmente podemos asumir una actitud también de frescura en la mirada y de realmente vivir la evidencia que se presenta en el conocerme, siempre un poco más. Una actitud de curiosidad, precisamente. Esta curiosidad, que a mí me gusta mucho decir, porque una vez me dijeron, sí, la curiosidad, pero la curiosidad mató al gato, dice el dicho. La curiosidad mató al gato, pero le sirvió mucho al terapeuta. Pero ahora si vuelco esto en un sentido reflexivo, como una actitud de vida, entonces mató al gato, pero ¿cuánto nos puede servir, cuánto me puede servir esa curiosidad para poder conocer? El que no curiosea no tiene la inquietud de querer conocer porque cree que ya conoce y entonces todo le aburre y todo le da igual. Pero cuando surge una actitud de curiosidad, significa de que ¿qué hay esto? Eso es lo que mencionabas del tema de la búsqueda y el misterio, ¿no? Nunca me acabaré de comprender, soy ese misterio maravilloso, sí, pero puedo irme comprendiendo. No quiere decir que si nunca me voy a llegar a comprender del todo, entonces ya, pues, este soy y ya, ahí quedo. No, sino qué aliciente es ese para continuar siempre en este camino de conocerme un poco más. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver directamente con también conocer a los demás. Vamos a verlo ahora. Ahorita vamos a hacer una práctica. ¿Se acuerdan la epogé? ¿No? Identificamos la epogé. La epogé es básicamente eso. Lo que creo que sé, lo voy a poner en ese paréntesis. Lo voy a suspender por un momento. No lo voy a eliminar, no se puede. Pero sí voy a reconocer que es la forma como estoy de pronto viéndome también. ¿Sí? Entonces, es un acto espiritual, porque es una oposición del espíritu. Es un acto espiritual.
porque solamente el ser humano puede abstenerse por un momento de lo que conoce, de lo que sabe, para abrirse a saber. Cuando ya tu vaso está lleno, ya no lo puedes llenar. Pero si dejas el agua ahí lleno, ese vaso durante meses, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con eso ahí? Lo más probable es que se llene y entonces va a ser un agua que ya no puedes beber. Pero si quieres renovar, tienes que vaciar, ¿no? Que suena así un toque taoísta, ¿no? Un poco taoísta, toque decimos en Perú. Suena un poco taoísta, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con de alguna manera estar como que con un conocimiento, con un vaso vacío ahí. Bueno, decía ahí en lo anterior que hacer de alguna manera esta cuestión de abstenerme del conocimiento me lleva a cuestionarme, a preguntarme sobre mí mismo y a cuestionarme quién soy y quiénes son los otros también. Jaspers, en relación a Sócrates, decía: la verdad se hace patente en el diálogo y ahí estás frente al espejo. ¿Qué pasa si ya no huyes? ¿Qué pasa si te quedas ahí? ¿Qué pasa si te animas? Ay, perdón. Ahí está. Si te atreves a confrontarte. Confrontar no es agarrarme a golpes con aquello, sino confrontar es estar frente a aquello. Y en este caso puedo estar frente a mí mismo. Y eso puede ser complicado porque ahí está la conciencia como órgano de sentido. Y la conciencia no solamente es una conciencia, o yo diría, por lo menos desde mi experiencia, no es una conciencia que me pase la mano con suavidad y me diga las cosas que tienen sentido realmente, sino muchas veces es cuestionadora y me genera angustia porque me pone frente a mis posibilidades y me hace saber y me ayuda. Pero en esa ayuda, de alguna manera me confronta. Por eso que confrontarme conmigo mismo es atreverme. ¿Puedes pasarlo? A preguntarme y a responderme. ¿Hace cuánto tiempo no se hacen preguntas? ¿O hace cuánto tiempo no se responden? Las preguntas están ahí. La conciencia está ahí. Pero depende de cada uno escucharla y darle una respuesta a esa conciencia. Responderse no es sencillo, porque responderse, desde la forma como lo veo yo, implica responderle a la vida. Cuando yo me respondo, en consulta me dicen: Alejandro, tú me estás haciendo muchas preguntas y no me estás ayudando a obtener respuestas. Pero ¿y para qué quieres que yo te dé las respuestas? ¿Cuál es la dificultad en responder por uno mismo? Porque es más fácil o intentar no responder o que otro responda. Eso es imposible. La actitud socrática en la vida cotidiana implica animarse, atreverse a preguntarse ahí frente al espejo cuando ya no hay nadie más, cuando estás contigo, y a darse esa respuesta. La pregunta tiene que ver con conciencia. Desde la conciencia surge la pregunta: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir eligiendo esto? ¿Cuándo me voy a atrever a dar ese salto que no quiero dar hace tanto tiempo? ¿Cuándo me animo a decirle cuánto es lo que siento por esta persona y no le digo? Y esas preguntas. ¿Y cuándo me animo por la maestría? Felizmente me animé hace un tiempo y ya la estoy terminando. Y la postergaba, la postergaba, la postergaba, la postergaba. Como tantas cosas. Y la responsabilidad es el que respondes. Si respondes por ti, hay responsabilidad. Si buscas que alguien responda por ti, no la hay y hay inautenticidad.
implica permitirte la angustia de la que hablaba Felipe la vez pasada, esta angustia existencial, que si no te la permites, se empieza a volver patológica. La angustia, porque cuando te confrontas, cuando quedas frente a ti ahí en el espejo o en el diálogo contigo y empiezas a preguntarte, empiezas a sentirla, yo empiezo a sentir esa angustia, esa ansiedad, porque sé que nadie va, ni el terapeuta, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi pareja, nadie va a dar, ni Dios va a responder por mí a eso. Es tan propio y es tan ineludible. Es jodido ser o asumir una actitud socrática. Nadie dijo que sea sencillo y creo que Frankl lo sabía bien cuando dijo que solamente un ser libre puede sentir angustia, validando amorosamente ese sentir. Atreverse a señalarse lo incoherente. Ahí es donde entra la ironía. Aprender a ser irónico conmigo. Qué chévere señalarle al otro usando la ironía en la terapia y se lo señalo y le señalo la incoherencia que presenta en su conducta, ok, en su actitud, ok. Oye, pero ¿y puedo yo también señalarme mis incoherencias? Eso es más complicado. En la terapia estoy trabajando con una persona en que aprenda a autorregular sus impulsos, que se apropie más de ellos. Pero de pronto yo descubro que yo no me autorregulo y yo exploto. Y entonces noto la incoherencia y señalármela es importante. Utilizar la ironía implica cuestionar nuestras propias definiciones. Kierkegaard decía, es una determinación de la subjetividad. No solamente es una cuestión retórica, sino es una cuestión existencial. La ironía me abre en la medida en que me confronta. Y puede que con humor o con no tanto humor también. Porque puedo señalarme algo que no necesariamente el humor cabe ahí. Claro que es importante, ¿no? Y Frankl lo trabajaba mucho, cómo señalar con humor y poder autodistanciar. Pero también la ironía puede estar cargada de angustia. Y es válida esa angustia. ¿Cómo es que si ando diciendo que soy un depresivo, escucho la voz de mis hijos y me siento feliz? Ahí hay una incoherencia que me puedo señalar a mí mismo, cuestionando las verdades que creo que traigo, como que por ejemplo soy una persona depresiva. Para ir terminando, apropiarme. La actitud socrática lleva a la apropiación. Es como que ser dueño de mí, de mis decisiones, de mi proyecto, de lo que pienso, de lo que siento, de mi carácter, de mi historia, de mi vida, ¿no? Pues si no me apropio yo, algo o alguien más va a intentar hacerlo. O la masa, o el partido político, o el dogma, o algo. Sin embargo, el apropiarme de mí me lleva a o implica esa autenticidad desde la cual puedo ser yo mismo. Y de esa forma poder atreverme al encuentro con el otro. Siendo dueño de mí y apropiándome de mi situación, puedo darme ese permiso de arriesgarme a la comunicación. La comunicación es un fundamento existencial. Si soy relación, está la comunicación como un fundamento. Entonces el encuentro se da en la comunicación, pero como Jaspers bien decía, en una comunicación auténtica, ¿no? Existencial. Y todo lo que implica lo auténtico es muchas veces un riesgo, ¿no? Como decía Buber, atreverme a retirar el techo con el cual me protejo, pero que al mismo tiempo que me protejo, no veo las estrellas. Ese techo me impide poder ver el firmamento. Retirarlo es un peligro.
Y yo diría que esta actitud socrática es fenomenológica, es existencial y es una invitación a tomar ese riesgo también. Bien, bueno, me parece que ya estamos contra el tiempo. Hasta ahí. Pensaba había quedado pendiente hacer un ejercicio. ¿Me alcanza el tiempo? Ya no. Como 5 minutitos, no creo. Sí, alcanza. Ah, genial. Estupendo. Oh, gracias. Este es un ejercicio que trabajo mucho y que está relacionado precisamente a asumir una actitud socrática conmigo mismo. Bien, tengan algo donde anotar y van a trabajarlo consigo mismos. Van a hacer en ese papel, una lista de 5 soy. Por ejemplo, soy terco, soy renegón, soy impulsivo, soy amiguero. Y quiero que de esas 5, 3 sean algo con lo que ustedes sientan que como que les limita. Y las otras 2 pueden ser algo que les alegre. Soy amiguero, soy amable, y las otras, soy necio, soy inoportuno. No, esa no. Esa es favorable, esa me alegra. Hagan 5 soy. Y quiero que por un momento se conecten con una situación en la que ser de esa forma los limita. 5 o 6, las que quieras. Las más, o sea, ponte, si has hecho 6, haz 4 que te limitan y 2 que te alegran de ti. Soy insensible, soy despistado, no lo sé. ¿Listo? Asumir una actitud socrática implica cuestionar, ser irónicos también implica cuestionar esas definiciones sobre nosotros mismos. Los voy a invitar a que por un momento cambien esos soy por tengo momentos en los que, y lo completan con lo que pusieron. Y quiero que noten cuál realmente es más acorde a ustedes o con cuál se sienten más posibles. Por ejemplo, si has puesto soy terco, vas a cambiarlo por tengo momentos en los que me enterco, por ejemplo. Si dijiste soy insensible, vas a poner ahí tengo momentos en los que me muestro insensible o en los que tengo insensibilidad. Quiero que cambien el soy por tengo momentos en los que. O también pueden preguntarse si en este momento están siendo lo que pusieron que son. Si dijiste soy renegona, pregúntate si en este momento estás renegando. ¿Ah? También con los que te gustan, con todos. Pues detrás de cada situación que nos limita o en la que estamos limitados, hay un soy, o varios soy ahí, como definiciones, como verdades. La actitud socrática es cuestionar las verdades para abrirnos a lo nuevo. Como mi pequeña que ve con esos ojos. Esa es la invitación. Bien. ¿Listo? ¿Cuál de las 2 formas notan que es más posibilitadora?
La segunda. Con la segunda es una suerte de invitación o es una suerte de encontrar algo nuevo de ti, porque implica que cuestionas la definición que tienes de ti, porque soy es una definición. Y tenemos esos momentitos de neurosis, ¿no? O esos aspectos neuróticos, todos, porque todos hemos puesto algún soy ahí. Y vernos de una forma definida y rígida es algo neurótico. Pero todos tenemos un poco de eso, pues ¿no? Justamente eso nos hace humanos también. Pero también nos hace humanos la posibilidad de dialogar contigo mismo, como ahora. Y yo te invitaría a que hagas eso siempre. Cada vez que sientas una situación limitante en la que te cuesta responder o en la que te sientes insatisfecho o insatisfecha, revisa y pregúntate cuál es el soy con el que me defino en esta situación, para que te abras a un nuevo conocimiento de ti. Bien, gracias por el tiempo, Lu. Gracias a ustedes por estar acá, gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para intercambiar ideas, preguntas. Me quedé pensando en tu exposición y en el título que elegiste, ¿no? Porque vos nos expusiste cómo los 3 ejes para vincularnos con nosotros mismos, con los otros, con el otro. Nos diste unas pautas para poder lograr eso. Y el título de tu ponencia tenía que ver con la sanación a través del vínculo, ¿no? ¿Qué crees vos que nos pasa que si el vínculo hoy tiene un efecto sanador, nos cuesta tanto vincularnos con el otro? No, sí, está bien. Bueno, creo que durante mucho tiempo hemos malinterpretado que íbamos a encontrarnos exclusivamente en la medida que salíamos de nosotros solo hacia afuera. Y se ha construido un modo de ser en el mundo muchas veces de estar pendientes del afuera. Hemos visto la valoración nuestra en función de si nos miraban, si nos reconocían, si nos daban valor. Y en función de eso también hemos actuado. Hemos hecho un montón de cosas para que los otros nos valoren, los otros nos reconozcan. Y ahora creo que estamos en el otro polo, en el otro punto. Es decir, después de haber dejado eso, ahora hemos entrado en un polo de mucho aislamiento y de un momento de, no quiero decir de introspección, porque ni siquiera creo que sea algo filosófico, trascendente lo que nos está pasando. Es algo que nos está pasando. Estamos muy metidos adentro. Esa soledad de la que hablábamos hoy justamente es la versión negativa de ese estar adentro, aislado, donde se pierde esa posibilidad de encontrarnos con el otro para ir co-creando existencias. Y entonces el hecho de haber pasado de un polo al otro, creo que tiene en este momento un fermento, por así decirlo, que quizás en muy poco tiempo comience a florecer. Yo creo que esta crisis que podemos ver del encuentro puede ser una oportunidad, puede ser la posibilidad de barajar y dar de nuevo. Una posibilidad de reconocer el valor, la riqueza que tiene el encuentro con el otro, pero también desde lo mejor de nosotros, para poder dar en ese encuentro esa mejor versión de uno mismo de lo que podemos ir siendo en este momento. Entonces, creo que hoy, si esto está faltando, es porque todavía estamos en esta especie de aislamiento y de cubrirnos y de protegernos, más que de hacerlo desde un lugar de salud, ¿no? Ok. Bueno, iba a preguntarte otra cosa, pero pregunten. Lo que tú dices, Alejandro, ¿qué tiene que ver con la mayéutica? Gracias, Lu. Bueno, mucho, ¿no? Porque la mayéutica implica... Sócrates decía, yo soy como un pez torpedo, ¿no? Que cuando golpeo, ese golpe confunde
pero como que también yo quedo confundido, decía él. O como un tábano que está ahí picando y siendo muchas veces fregado, estando ahí, buscando una verdad, buscando que el otro dé a luz una verdad. Yo creo que si lo llevo a la relación conmigo mismo, también puedo aplicar este arte de mayéutica, puedo asumir una actitud mayéutica en ese sentido, puedo cuestionarme, confrontarme, señalarme, ya no huirme, ¿no? Ni ya no atacarme, sino quedarme ahí conmigo, ¿no? Sostener la mirada conmigo mismo y preguntarme lo que no me gusta preguntarme y responderme lo que me cuesta mucho responderme, ¿no? Eso es lo que es mayéutica en un diálogo terapéutico y lo puedo también llevar a mi vida, ¿no? Eso me ayuda a también tener esa apertura al mundo. Eso no quita que, o que yo me quede, o que yo ejerza solo un papel así conmigo mismo. Yo voy también al colega, busco a Andrés y trabajo lo mío con Andrés, ¿no? Porque siempre Andrés va a tener preguntas que yo no me quiero preguntar y me va a intentar ayudar a que yo responda lo que me cuesta responder. Pero eso no quita, porque al final el encuentro con Andrés va a implicar que yo aprenda eso, ¿no? Al final un diálogo socrático terapéutico es a que el consultante aprenda a dialogar consigo mismo y a utilizar los recursos de la logoterapia en su propia vida. Y no es sencillo, la logoterapia es una terapia que angustia, no que angustia, pero creo que invita a que la persona viva la angustia que así nomás no quiere vivir y que no quiere pagar el precio que implica ser humano y ser libre. Eso, yo creo que sí. Patricia. Sí, esto es para Alejandro. No me quedó una cosa muy clara con respecto de volver a ser niño. Decía Picasso, el pintor, aprender a pintar como los artistas del Renacimiento me llevó algunos años. Aprender a pintar como un niño toda la vida. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible volver a ser niño con el conocimiento que uno ya va adquiriendo con los años? Es decir, no veo como muy genuino, digamos, el hacer ese retroceso. No sé si se entiende la pregunta. ¿Lo ves como algo genuino o te entendí como ingenuo? Genuino. Ok, sí, claro, bueno, en todo caso, volver a ser niño, no, porque no puedo volver a ser niño, pero lo que sí puedo es asumir una actitud similar a la que, por ejemplo, con mi hija experimento, ¿no? De avidez, de curiosidad, que ante lo nuevo intente ver con ojos nuevos. Todo el conocimiento ahí lo tengo 42 años y tengo mucho conocimiento ahí, muchísimo, ¿no? He estudiado en la universidad, he hecho formaciones, esto y lo otro, y tengo un gran bagaje de cosas en la cabeza, pero esas cosas me pueden impedir conocer un poco mejor o un poco más, a mí mismo o a los demás. Justamente lo que tú estás diciendo que implica el cómo es la misión de lo que Scheller llama el enfoque fenomenológico, ¿no? Más que método, un enfoque, como una forma de vida, que es muy socrática, para intentar ver como niño, no volver a ser niño, pero ver como niño, con esa curiosidad y esa ingenuidad de la apertura a lo nuevo, sin algo previo, sin inferir, sino solo vivenciar. Hay que trabajar mucho con el enfoque fenomenológico, practicar mucho esta epogé, que es esta abstención de todo el saber previo sobre algo y animarte a experimentar. Y si eres artista, lo sabes porque lo vivencias. Es decir, mi padre era pintor también, heredé algunas cosas del arte de él y en el arte mismo de pintar, precisamente si hay algo previo que interfiera, no vas a pintar algo que en el momento te surja como algo muy original, ¿no es cierto? Es algo así, pero si te aproximas más al enfoque fenomenológico para intentar tener ojos de niño nuevamente, sería genial.
Gracias. ¿Por allá alguna pregunta? Sí, bueno, esta pregunta para Andrés. Bueno, en la actualidad estamos en una sociedad en donde el bullicio es bastante notorio y la soledad aterra, ¿no? Aterra, genera pánico. ¿Cómo podemos hacer nosotros, no solo como psicólogos, sino como personas también, para que esta soledad sea fructífera y no caer en el Dasman, ¿no? En el ser inauténtico? Tenés sentada al lado tuyo una señora que justamente nos dio una clase hoy sobre la diferencia entre soledad y solitud, ¿no? Hablando de la soledad desde una visión negativa de la vivencia, y después la soledad como esa posibilidad de estar disfrutando del encuentro con nosotros mismos. Entonces, la soledad puede tener estas dos vivencias, que en definitiva está relacionado a la persona que vive esa vivencia. Entonces uno puede pensar, ¿cómo vamos a responder a la soledad? ¿En el momento que nos sentimos solos? ¿O ya deberíamos comenzar a tomar la responsabilidad de las riendas de nuestra existencia para ir descubriendo sentidos y que esa soledad, cuando llegue o sea vivenciada, pueda ser del estilo de la solitud, de vivirla como esa posibilidad de estar bien con uno mismo y en silencio? A veces es necesario tomar un poco de distancia, conectar con lo que nos está pasando, con lo que estamos sintiendo, y eso puede ser muy fructífero. Sé de muchas personas que pueden estar rodeadas de mucha gente y sentir que están solas, porque no conectan, y pueden estar rodeados de muchos, ¿no? Y también esa presencia de los otros puede ser muchas veces vivida con grandes montos de ansiedad, de angustia y de dificultad. Entonces, creo yo que la logoterapia tiene una función preventiva que los que trabajamos en la salud debemos tomarla como un elemento importantísimo, ¿no? Es decir, la logoterapia como una filosofía de vida puede ser un método de prevención muy importante. Cuando comenzamos a vivir logoterapéuticamente, es decir, sintiendo que nuestra vida tiene un sentido, concretando, encarnando los valores personales, abriéndonos a la práctica de la creatividad, valores creativos, abriéndonos a la experiencia de lo vivencial, que viene del encuentro con los otros, la mirada al ser amado, el encuentro con seres queridos, el contacto con la naturaleza, y también la postura ante las dificultades que la vida nos pone como grandes desafíos, hace que el momento de estar entregados a esa vivencia tengamos pocas posibilidades de vivir la soledad y muchas menos posibilidades de vivir la soledad desde un punto de vista negativo o vivirla desde el punto de vista patológico, ¿no? La soledad, pienso yo que hoy, cuando la relacionamos a la patología, generalmente la vinculamos a cuadros relacionados con depresión. Y muchas veces la depresión tiene como síntomas, podríamos decir, ese aislamiento, esa retracción, bajar la ventana, la cortina y del mundo y encerrarnos, ¿no? Pero ya estaríamos hablando ahí de una patología que no solamente involucra lo psicológico, también lo biológico y lo vincular. Debemos recordar que desde nuestra perspectiva logoterapéutica, la ontología dimensional frankliana es esperanzadora. Nuestro cuerpo puede enfermar, nuestra psiquis puede enfermar, los modos de vincularnos y de relacionarnos pueden enfermar y enfermarnos, pero lo espiritual no enferma nunca. Es nuestro núcleo sano. Entonces, si nosotros logramos trabajar el cultivo de esa dimensión de lo espiritual para que de ahí surjan esos preciados recursos, va a ser poco probable que la persona experimente la soledad desde el punto de vista negativo y pueda hasta desear y provocarse necesariamente momentos de soledad, de solitud,
ampliamente beneficiosos, no solo para nuestro ser en el mundo, sino también a la hora de poder encontrarnos con el otro. Bueno, se acabó el tiempo, lamentablemente. Teresina, no te enojes conmigo. Tenemos que dar lugar a la otra mesa. Propongo agradecerles a Andrés y Alejandro con un fuerte aplauso. Gracias por haber venido de Uruguay, de Perú, por estar siempre acompañando a FUCLA en nuestras iniciativas, por el compromiso, por la entrega que hoy nos brindaron. Enormemente agradecida, en serio, de corazón, gracias. Gracias también a FUCLAE que nos convoca y que hace 8 congresos que venimos no solo encontrándonos, sino reencontrándonos. Por lo menos los uruguayos nos vemos acá y para mí es un honor volver a encontrar a Tere, a María Raquel, a Soledad, a Alejandro, y eso se lo debemos a ustedes que gestan esto que de gran valor para la comunidad logoterapéutica. Bueno, gracias. Gracias a Andrés. ustedes.